Queridos amigos y hermanos, una vez más nos encontramos para celebrar el cenáculo del Señor. Es un tiempo de oración, un tiempo de alabanza y de reflexión de su palabra. Todos necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, el pan de vida. Entonces, iniciemos este cenáculo dando gracias a Dios por todos sus beneficios. Primero lo haré yo y después, en el tiempo de silencio, ustedes en sus hogares también podrán dar gracias al Señor por todas aquellas cosas que Él está haciendo en sus vidas y que realmente es maravilloso y es necesario agradecer a Dios porque Él así lo pide. Es nuestro Padre Celestial y nosotros debemos ser esos hijos agradecidos con Él por tantas bendiciones y gracias que viene de Él. Demos gracias entonces al Señor. Padre amado, te doy gracias por este nuevo encuentro con mis amigos y hermanos en oración. Padre, te doy gracias por este cenáculo y te doy gracias, Señor, porque podemos contar con tu oído, podemos contar con tu corazón abierto siempre para escucharnos y para deleitarnos también con tu palabra. Padre, gracias por este momento, gracias por la paz que tenemos en nuestra conciencia también, porque tú has perdonado todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabamos al Señor por esta magnífica oportunidad que nos da a través de este medio de poder compartir en la distancia, pero unidos en un corazón y en un espíritu. Ahora vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Primero lo haré yo y después ustedes de acuerdo a sus necesidades. El Señor está presto a escucharnos y a responder a cada uno de sus hijos, porque Él es un Padre generoso. Oremos. Padre eterno, te ruego por los niños de esta ciudad. Te pido, Señor, que tú los cubras, los cuides, porque los niños son un tesoro para la sociedad, son el futuro de nuestra patria, el futuro de la familia y el futuro de la iglesia. Padre amado, te pido que tú los protejas de enfermedad, que les des el alimento a tiempo, que puedan tener vestuario, que puedan tener el amor de sus padres y sobre todo que puedan acceder a la palabra de Dios, a tu palabra. Tú dijiste, dejad que los niños vengan a mí. Señor, yo te pido que los padres, los abuelos y los creyentes en general recuerden estas palabras y acerquen a los niños a tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Amén. Que el Señor responda a cada uno conforme a su sabiduría y a su misericordia. Es importante el tiempo de oración porque es la comunicación que tenemos con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Cristo es el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres. Él es nuestro sumo sacerdote que presenta las ofrendas al Padre y el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios, cuando
en nosotros no está esa palabra o ese sentir adecuado para dirigirnos al Padre, no tengamos temor, porque el Espíritu nos intercede también delante de Dios. Y bien, ahora vamos a alabar al Señor en forma sencilla, utilizando su palabra. Vamos a ir al libro de Salmos y abrirlo en el Salmo 89, que dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Utilizando más o menos estas palabras, vamos a cantarle al Señor con todo nuestro fervor, con gran amor para Él que tanto nos ha dado. Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros al darnos la vida, al darnos familia, al protegernos de tantos accidentes y situaciones complicadas, al sacarnos de problemas y sobre todo misericordioso al darnos la salvación de nuestras almas. Cantemos. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismo afirmarás para siempre tu verdad. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Amén. El Señor ha sido misericordioso con todos nosotros y lo seguirá siendo porque confiamos en Él y en su palabra. De generación en generación hagamos notoria la fidelidad de Cristo en nuestras vidas. A las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos si los hay, transmitámosle esta verdad de Cristo, el Evangelio del Señor. Por eso dice la alabanza, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Que así sea. El Señor nos bendice en esta tarde. Quizás para usted esta mañana. Pues bien, vamos ahora a la palabra del Señor. La palabra de Dios, que es siempre importante porque edifica nuestras almas, porque nos da solidez en nuestra doctrina, porque también derrama sobre nosotros esperanza y aumenta, amplifica la visión que podamos tener de Cristo y su Evangelio. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio
según San Juan, y a leer en el capítulo 1, desde el verso 9 hasta el versículo 13. Leo en el nombre del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Comienza diciendo el evangelista San Juan, que es uno de los 12 apóstoles de Jesús, y a la vez escribió este evangelio, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Este apóstol, llamado también evangelista porque escribió uno de los 4 evangelios, comienza diciendo aquella luz verdadera. Si habla de una luz verdadera, significa que también puede haber luces que no son verdaderas, que son falsas. Y Cristo es la luz del mundo, es la verdadera luz. A veces pensamos que la luz pueda venir de un ser humano y los occidentales asignamos casi siempre el término luz o la iluminación a el conocimiento, a algo intelectual, algo que ilumina la mente. Pero los hebreos tenían otro concepto. La luz es algo espiritual que tiene que ver con una experiencia de vida. Dar luz es dar vida, dar luz es dar amor. Y si se trata de conocimiento, es un conocimiento práctico más que teórico. Nosotros los cristianos hemos sido iluminados por la luz de Dios, en el sentido que hemos recibido la vida sobrenatural del Señor por medio de su Santo Espíritu, la vida porque hemos sido perdonados de nuestros pecados y tenemos la vida eterna, la vida de Dios, como decíamos en un cenáculo anterior, la vida Zoé, que es la vida de lo alto. Los cristianos hemos sido iluminados por Dios en el sentido de que tenemos una experiencia de Cristo. Cristo es más que una palabra, más que un concepto. Cristo es una persona que vive en la iglesia, que vive en los cristianos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Todos necesitamos en este mundo en que vivimos, un mundo que está en tinieblas porque no está en el amor, sino en el egoísmo, en la incredulidad, en la falsedad. Necesitamos de esa luz verdadera que es Cristo. Y aquella luz verdadera que alumbra entonces a todo hombre, vino a este mundo. Jesucristo es la luz de Dios que nace un día en Belén de una mujer y comienza entonces a iluminar este planeta con el amor de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
un mundo que estaba en tinieblas, un mundo que estaba en injusticia, en incredulidad, en idolatría. Específicamente, históricamente, Jesús vino en medio de una civilización, un imperio romano cruel, idólatra. Idolatraban, además de muchos dioses de las distintas culturas que iban conquistando ellos, además idolatraban al propio César, al gobernante, al emperador. Y a ese mundo en tinieblas vino el Hijo de Dios, vino a iluminar la vida de aquellos hombres y mujeres. Y esa luz permanece en esta tierra por medio de su iglesia. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Entonces la iglesia es un ente, un organismo vivo que transmite la luz de Cristo, la luz de la verdad, la luz del amor de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En este versículo 10 hay tres cosas muy importantes. Primero dice, en el mundo estaba, luego dice, y el mundo por él fue hecho, y luego dice, pero el mundo no le conoció. Veamos la primera. En el mundo estaba, vino a este mundo, estaba esta luz, estaba Cristo predicando la palabra de Dios, el Evangelio, la buena nueva del reino. Estaba anunciando este misterio de Dios revelado allí a todo el pueblo. En el mundo estaba. Y además, el mundo por él fue hecho. Qué maravilloso, porque aquel que estaba anunciando el Evangelio era el mismo por el cual había sido hecho el mundo. Todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios sino el Verbo de Dios, el Cristo eterno? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios solamente. En la segunda persona de la Trinidad es el Hijo, el Verbo de Dios. Por medio de ese Verbo, por medio del Hijo, fueron hechas todas las cosas. Por eso dice, y el mundo por él fue hecho. Y es tremendo que este apóstol Juan, que estuvo con Jesús, lo escriba allí, porque él palpó al Verbo de Dios. Estuvo con Cristo, le escuchó, le vio, lo abrazó, puso su cabeza en el pecho del Señor y pudo reconocer en Jesús al Mesías prometido por los profetas, al Cristo. Cristo, en griego, es el Mesías, el ungido de Dios. El Mesías es la palabra hebrea. El Mesías, el ungido del Señor. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí se aclara lo que hace unos instantes les decía yo, lo que es realmente tener un conocimiento. ¿Por qué dice, y el mundo, pero el mundo no le conoció? Porque el mundo realmente no pudo entender y aceptar que ese Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo trataron de hereje, de blasfemo, lo rechazaron, lo escupieron, le pegaron y finalmente lo crucificaron y le dieron muerte. No le conoció, el mundo no le conoció. Nosotros decimos, conocemos a una persona, yo conozco a tal persona.
pero decimos conocer porque le vimos y podemos identificar quizás su rostro y saber su nombre y algo de la vida del otro. Pero ¿es eso realmente conocer? Entonces, conocer es realmente experimentar, es tener una intimidad con el otro, es conocer su alma, conocer su interioridad, sus sentimientos, sus pensamientos, sus anhelos. El mundo no conoció al Cristo, no lo reconoció. Puede que lo hayan visto en Galilea, Nazaret, Jerusalén, lo vieron, pero eso no significa que lo hayan conocido. Recordemos también aquella forma que tenía en antiguas traducciones la Escritura cuando decía del varón que no conoció mujer o que no se conocieron porque no habían tenido relaciones. Entonces, cuando aquí dice, pero el mundo no le conoció, es porque no tuvo una relación profunda con Cristo para verdaderamente entender que Jesús era el Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a su pueblo, al pueblo hebreo. Jesús era judío. Vino a los suyos, les predicó, les habló, les demostró por medio de las Escrituras quién era Él. Sin embargo, ellos no lo reconocieron, no lo recibieron. Eso que nosotros podemos indicar como algo muy negativo e incluso acusar al pueblo judío de no haberlo reconocido a Cristo y de haberlo crucificado, en verdad si lo pensamos bien, fue algo beneficioso para nosotros como gentiles, es decir, como personas que no son judías, que no pertenecen al pueblo escogido de Dios. Porque el hecho de que no le hayan reconocido nos dio la oportunidad a nosotros que se nos abriera la puerta para poder nosotros sí conocerlo. Pero como Dios es bueno y sabio y Dios ama a su pueblo de Israel, entonces en el último tiempo ellos abrirán sus ojos espirituales y comprenderán y aceptarán y conocerán al Cristo y ocuparán el lugar que Dios siempre ha querido para ellos. Y ellos y nosotros seremos finalmente el pueblo de Dios formado por judíos y también gentiles. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No debemos nosotros criticar a los judíos, ni maltratarlos, ni tenerlos como algo muy negativo, ni juzgarlos por sus actitudes o por su incredulidad, sino que debemos orar por ellos, orar por Israel, orar por el pueblo de Dios, porque Dios no cambia su corazón. Él los amó y los sigue amando y los amará siempre, así como nos ama también a nosotros. Mas a todos los que le recibieron, todos aquellos que reciben a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa poder, capacidad. A todos los que le recibieron, quien reciba a Jesucristo en su corazón, quien no le cierre la puerta, sino que todo lo contrario, abra su oído, abra su entendimiento y abra su corazón al Señor Jesús, esa persona tiene la capacidad
o Dios le da esa posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí muchos dicen, pero ¿cómo si todos somos hijos de Dios? Y en realidad, desde un punto de vista humano o natural, es cierto que todos somos, en cierto sentido, hijos, creyentes y no creyentes, porque hemos sido creados por Dios, como también ha sido creada una planta, un animalito, y han sido creadas las montañas, las estrellas, en fin. Todos son creación de Dios, y Dios ama su creación, por supuesto. Y todos somos los seres vivos, criaturas de Dios. Pero una cosa diferente, desde el punto de vista bíblico, es ser hijo de Dios. Porque desde el momento en que el ser humano, Adán y Eva, se apartaron de la voluntad de Dios, ellos ya se pusieron bajo otra autoridad. No la autoridad de Dios, sino la autoridad de las tinieblas. Porque hicieron caso, pusieron oído a lo que la serpiente antigua les dijo, lo que Satanás les habló. Entonces se pusieron bajo otra autoridad y es como está en general el mundo. La gente anda según sus propias ideas, vive de acuerdo a sus propios pensamientos, como dice la palabra, siguiendo la potestad del aire, siguiendo aquello que las tinieblas le insinúa en su alma. Pero cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, comenzamos a vivir de una manera diferente. Es el Espíritu Santo ahora el que nos guía en nuestro proceder. Así debe ser. Escuchar al Espíritu y obedecer al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu Santo, dice San Pablo, bueno, andemos de acuerdo al Espíritu, andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en obediencia a Cristo, en obediencia al Espíritu Santo. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen que Jesucristo es el Señor, los que creen que Jesucristo es el Salvador del mundo, los que creen que Cristo es el Hijo de Dios. A esos, los que creen en su nombre, cuando dice nombre, dice toda la persona de Cristo. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien se arrepiente de sus pecados, reconoce a Cristo como Salvador y lo recibe como Señor. Y el Señor perdona sus pecados. Esa persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y comienza a ser verdaderamente entonces un hijo de Dios. Ha sido adoptado por el Padre como hijo de Dios. Y el último versículo que leemos hoy es el 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es que nosotros por tener sangre judía o una sangre especial seamos hijos de Dios, ni porque haya decidido un papá o una mamá tenernos como hijos es que seamos hijos de Dios. Una cosa es nacer de la carne y otra es nacer del Espíritu. Yo nací por allá, por el año 53, en la carne. Pero en el año 75 nací de nuevo, nací en el Espíritu. Y probablemente a usted le haya pasado algo similar. Usted tiene una fecha de nacimiento en su carnet de identidad, pero en la iglesia usted nació en una fecha posterior, es probable, porque nació de nuevo, nació de Dios.
fue engendrado o engendrada en Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cristianos verdaderos son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Así como Cristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, los cristianos nacemos espiritualmente a la vida cristiana por el Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga nuestras vidas y podamos cada día comprender mejor su palabra, el mensaje liberador, el mensaje iluminador de Dios que fue enviado a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Oremos para que el Señor cada día nos haga comprender mejor su Evangelio y sobre todo, lo más importante, vivirlo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, luz del mundo, para darnos la vida. La vida es la luz que ilumina nuestra existencia. Antes estábamos en tinieblas, pero ahora caminamos en la luz porque tenemos a Cristo. Caminamos en el amor tuyo. Permite, Señor, que seamos buenos cristianos, perdonando a todos aquellos que nos han hecho daño, pidiendo perdón cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores y obedeciendo siempre tu mandato de amor escrito en tu Evangelio. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ha sido un hermoso cenáculo. Aquí me ilumina el sol, está bastante fuerte, pero lo más importante es que nos ilumine la luz de Cristo, el amor de Dios, el cual deseo que también esté iluminando su hogar y su vida profundamente. En tiempos difíciles debemos acercarnos al Señor con más ahínco. Y como decía en otro momento, este es tiempo verdaderamente de retiro, de reflexión, de también introspección, de reflexionar sobre cómo nos hemos comportado y cambiar algunas actitudes que quizás no puedan ser tan agradables a Dios. Pensando en todo esto, los espero para la próxima semana y mientras tanto vamos recibiendo la bendición del Señor. Inclinemos nuestros rostros para recibir su bendición. Padre amado, te doy gracias porque he podido estar con mis hermanos y ellos conmigo y porque tú has estado con nosotros. Te pedimos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre todos nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.